Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos. La rehabilitación física, un elemento importante para la recuperación en la función y la integración a la sociedad. Quédate con nosotros en Detrás del Médico, platicaremos con el doctor Manuel Hernández al respecto. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la rehabilitación física y los alcances que tiene. Doctor Manuel Hernández, bienvenido a nuestro programa Detrás del Médico. Gracias. Háblanos sobre lo que es la rehabilitación física y los alcances que tiene la rehabilitación física. ¿Cómo no? La rehabilitación es un área de la medicina que se encarga de mejorar los potenciales residuales de un paciente. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que una gente puede tener alguna enfermedad o puede tener algún accidente que le limita en sus actividades de movimiento o puede tener dolor o una limitación en las actividades de la vida diaria. Entonces nosotros nos encargamos en nuestra área de la medicina, que es la rehabilitación, de incorporarlos a las actividades de la vida diaria. Aquí es importante señalarlo porque la rehabilitación tiene muchos alcances, sobre todo aquellos en los que el paciente, como bien dice el doctor Manuel Hernández, tiene una limitación física que le impide una reincorporación laboral, le impide una reincorporación a la sociedad y que económicamente también tiene una falla. ¿Cuáles son los alcances que tiene la rehabilitación física en estos tipos de pacientes que tienen una lesión, por ejemplo? Bueno, tú lo acabas de mencionar ahorita en el sentido de que, por ejemplo, en un niño que tiene alguna discapacidad por alguna enfermedad cerebrovascular que tuvo una parálisis cerebral infantil, pues es un niño que tenemos que trabajar muchas áreas cognitivas, de lenguaje, de movimiento, y buscar el que sea integrado a una escuela regular, porque existe un gran atraso en nuestro país en cuanto a la incorporación de los niños a la escuela. Si es una persona de edad adulta, ¿qué buscamos? Pues que el paciente tenga una incorporación a sus actividades de la vida diaria, que si el paciente es económicamente activo, también se busque el que se pueda reintegrar o que tenga un reacomodo laboral para que pueda integrarse a una actividad. Entonces la rehabilitación se encarga de valorar cuáles son las limitaciones que tiene un paciente y de qué manera podemos incidir en ellas para que podamos sacarlo adelante con rehabilitación. Ahora, la experiencia que tiene el doctor Manuel Hernández es fabulosa. Él fue jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en Centro Médico de Occidente, director en el DIF sobre este tipo de, vamos a decirlo así, como la rehabilitación en los pacientes de edad pequeña o los recién nacidos que tenían parálisis cerebral infantil y también en los adultos. Hay algunos casos muy importantes sobre todos esos factores de riesgo, pero antes de hablar sobre los factores de riesgo que tiene un paciente, vamos a hablar sobre qué pasa actualmente con aquellos pacientes que van y recurren a no un especialista en medicina física y rehabilitación. ¿Qué tanto te encuentras en esas circunstancias en tu consulta, Manuel? Gracias. Aquí algo que nos encontramos día a día es que muchos pacientes han sido valorados por gente que no está certificada, ¿no? Todos tenemos un esfuerzo en prepararnos y tener una certificación para podernos enfrentar con un paciente y tener las cartas y los elementos para que sea bien valorado y el paciente sacarlo adelante en el menor tiempo posible y que sus secuelas sean las menos posibles también. Pero nos encontramos que de repente hay pacientes que son valorados por médicos generales o gente que ni siquiera terminó la escuela de medicina o gente que pone consultorios de rehabilitación y no está capacitado para hacerlo. Entonces el paciente es muy fácil de que sea presa de gente que supuestamente lo valora, lo maneja y el paciente pierde mucho tiempo porque les hacen unos tratamientos garrafales. Entonces el paciente no avanza en sus procesos de discapacidad. Y bueno, tenemos un grave problema en salud de que no existe un seguimiento de las autoridades en que hagan una situación de vigilancia, de que la gente esté certificada para que haga la atención con los pacientes. Entonces,
no es tan fácil como que llegas y vean un área de rehabilitación y digan, ah, mira, aquí tienen infrarrojos, aquí tienen compresas, aquí tienen electroestimuladores, ultrasonido, bla, bla, bla. O sea, hay un sinfín de cosas. La rehabilitación ha avanzado en los últimos años de manera muy importante como las otras áreas de la medicina. Pero entonces, algo importante en la medicina es que no se diagnostica lo que no se conoce y no se cura lo que no se diagnostica, de tal forma que hay que hacer un diagnóstico específico para poder incidir en el paciente en sus necesidades de rehabilitación. Efectivamente, es necesario tener un buen diagnóstico para poder realizar una buena rehabilitación física. ¿Cuáles son los factores más importantes en relación a que estos pacientes no acudan pronto? ¿Cuáles son las consecuencias que tú encuentras en este tipo de pacientes que acuden con una persona que no tiene esa especialización, que no tiene esa certificación y que te encuentras con problemas importantes? ¿Cuáles son los más frecuentes que has visto? Lo que pasa es que en la medicina de rehabilitación siempre tienes que ver los tiempos. Por ejemplo, tú tienes un paciente operado de hombro o un paciente operado de rodilla, entonces tiene que haber un protocolo de manejo con el paciente valorando por qué se operó, cuál es una exploración en general de qué tanto tiene de inflamación, qué tantos puntos de dolor tiene y cuáles son los tiempos de acuerdo al tipo de cirugía que nosotros tenemos que incidir en tipo de equipos, de ejercicios. Hay un sinnúmero de ejercicios que hacemos con los pacientes para mejorar movimiento, para mejorar fuerza, tono, potencia, etcétera. Entonces, si es un paciente operado, por ejemplo, de rodilla, tenemos que saber qué se le hizo, estar en contacto con el médico que lo intervino para que nosotros podamos hacer el proceso de carga de peso para cuando tiene que caminar, etcétera. Y ponerle ejercicios. El gran problema que nos encontramos todos los días es que llegan pacientes más lastimados antes de que hayan sido operados. Y esto es porque los pacientes les pusieron ejercicios que de alguna manera esos ejercicios eran contraindicados en tiempo o le pusieron estímulos eléctricos que no son los adecuados. Hay gente que llega y dice, doctor, es que ya recibí rehabilitación, ya recibí terapia. Y piensa la gente que ponerles un foco, ponerles una compresa, ponerle, como ellos dicen, toques eléctricos. No, 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 los equipos tienen muchas alternativas para dar analgesia, desinflamación, mejorar tono muscular, fuerza muscular, y tienes que valorar el dolor, la capacidad de fuerza, de movimiento. Es un sinfín de cosas que uno tiene que valorar como médico para poder establecer un plan de tratamiento específico. Y lo que nos enfrentamos es que el paciente de repente ha estado, no me lo van a creer, 20, 30, 40, 50 sesiones de terapia. Ya los dejaron hasta sin casa a los pacientes y con una limitación funcional importante, y todo porque no fueron valorados adecuadamente y menos fueron tratados. Pero en esta ciudad, por ejemplo, hemos visto cómo han salido como hongos en los jardines, universidades que dan cátedra de rehabilitación, y nos encontramos que quienes son los maestros ni siquiera son especialistas en rehabilitación o no están capacitados para esto. Entonces, imaginémonos cómo están los alumnos que salen y que a muchos de ellos papi les compró una clínica, les compró aparatos a veces de segundo uso y que bueno, no son médicos. O sea, entonces en esto es como si yo con el doctor José Luis González Romero quiero operar, pues no, o sea, yo no me preparé para operar, yo me operé para ser rehabilitador. Entonces, este es un gran problema, que la gente no hace lo que debe de hacer. Entonces el que sale perdiendo, obviamente, pues es el paciente, porque prolonga mucho sus tiempos de rehabilitación, tiene miedo, tiene desconfianza, está frustrado, está enojado. Sí, para que vean la importancia de la comunicación que debe de tener este tipo de pacientes, no únicamente con el médico tratante, el cirujano o la persona que está viendo al paciente, sino también ese trinomio que es el médico rehabilitador, el paciente y el cirujano. Importante que siempre acudan con un especialista, lo vuelvo a repetir, insistimos,
porque nosotros nos ocupamos en que la gente tenga ese conocimiento y sobre todo esa calma, doctor Hernández, de que esto va poco a poco, sin desesperarse. Y yo le digo al paciente, si hay algo que te moleste, te duela o algo, pues dile a tu médico que algo está pasando, porque realmente se supone que una de las cosas que, y te quiero preguntar para terminar con esta sección, es el rehabilitador debe de ser una persona muy allegada al paciente, debe de cuidar mucho la evolución que debe de tener en este tipo de reconstrucción de la vida, de la marcha, de los movimientos. Entonces, el rehabilitador debe de tener esa facilidad de poder decir en qué momento el paciente va avanzando o va retrocediendo, o si no ha tenido un buen resultado, pues entonces, como tú bien dices, y lo hemos hecho tú y yo, comunicarnos, oye, José Luis, ¿sabes qué? El paciente ya no dio más, algo hay que hacerle al paciente porque realmente no es el resultado que uno debe de esperar. Y eso es lo más importante, y que de alguna manera aquí el doctor Manuel Hernández lo tiene muy bien centrado, la comunicación, es decir, esto no está funcionando, y así evitamos que el paciente gaste tanto dinero, porque realmente hay que ver de qué manera se pueden solucionar las cosas. La rehabilitación física es fundamental y sobre todo algo que para mí y para todo nuestro público nos debe quedar claro. El doctor es un especialista y que tiene siempre unos muy buenos resultados en cuanto al manejo de pacientes con rehabilitación. Doctor Manuel Hernández, ¿dónde te podemos localizar? Tenemos la clínica de Urpo, donde se pueden comunicar al 33 36 16 65 38 o al 33 36 16 84 36. Obviamente ahí hacen una cita, se agenda esa cita, es valorada por el médico especialista y se hace un plan de tratamiento. Y en ese plan de tratamiento, bueno, le decimos al paciente cuáles son sus limitaciones y qué es lo que tenemos esperado alcanzar. No olvide suscribirse a nuestro canal, fundamental para que nosotros volvamos a tener médicos con esa capacidad, esos conocimientos del doctor Manuel Hernández. Esto fue Detrás del Médico. No se olvide, pronto seguiremos hablando con el doctor Manuel Hernández. Hasta pronto. Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos.